Felicitaciones para Carla. Y entrando en nuestro tema de hoy. Señores, todos aspiramos a tener salud emocional, salud física, pero está en nuestras manos lograrlo. ¿Cuáles son esas alarmas que nos indican que debemos movernos a dar pasos hacia nuestro bienestar? Nilka y Víctor, dejo la pregunta sobre la mesa. Bueno, Víctor, ¿cuáles son las cosas que han de llamar la atención, como sonar como esa lucecita roja que dice, uy, hay algo que no está bien y debo moverme a buscar? Hay unos pip, pip, pip. Ajá. Hay unos pip, pip, pip que pueden tener dos localizaciones bastante evidentes, que son las emociones y son las respuestas de nuestro cuerpo físico, ¿ves? Entonces, cuando hay alteración del sueño, alteración del hábito de alimentación, cuando hay dolorcito de cabeza, cuando hay alguna indisposición estomacal, hay que preguntar qué está pasando. Cuando hay irritabilidad, cuando las cosas no estamos respondiendo adecuadamente, cuando hay sentimientos de frustración, entonces hay que hacer un alto para ver qué está ocurriendo en nuestra vida. ¿Y qué pasa cuando voy teniendo, por ejemplo, el que yo veo, ay, yo voy todos los días al trabajo y yo estoy insatisfecha? Ay, pero me junto con mi familia y ya no la disfruto. Ay, pero es como que la relación, antes era como que nos divertíamos y ahora es como que está juntos, pero ay, ya yo quisiera a veces como que ya, yo no quiero ni verlo, ya. Yo quiero salir por otro lado, yo quiero hacer otra cosa. O cuando yo misma, estando conmigo misma, empiezo a decir, ay, pero yo estoy hasta conmigo, yo me molesto a mí misma. ¿Qué pasa cuando esas son las respuestas que a veces tenemos, ese desconcierto, esa incomodidad, o el que no veo los resultados que quiero, las metas que quiero no las alcanzo, o cuando no tengo eso que quiero? Pero ya tú respondiste todo. Sabes que, o sea, nosotros somos seres sociales y muchas de nuestras metas no responden a criterios personales, sino a motivaciones sociales. Entonces, en ese sentido, es interesante nosotros hacer un alto e identificar cuáles son las propuestas por las cuales yo me estoy guiando. Uno de los elementos que mueve nuestra cultura es precisamente el bienestar a partir del tener. Entonces, en eso, la parte económica, la parte de bienes, la parte de estatus tiene mucho valor en cuanto a la autoestima se refiere. Entonces, podemos decir que hay dos elementos que son básicos. Hay una proyección desde afuera, que es lo que plantea la cultura, que es lo que plantea la sociedad, y hay un estímulo que es completamente interno, que es cuando uno vaya sintiendo esa identificación con esos valores superiores que tienen que ver mucho con la formación ética y con la formación moral. Entonces, generalmente puede darse un conflicto porque yo puedo ser socialmente una persona exitosa, pero a nivel interno no estoy satisfecho conmigo mismo porque estoy viviendo para los demás, estoy viviendo para los otros. Entonces eso genera esa contradicción interna de insatisfacción. Mira, eso que acabas de decir me da el pie de amigo precisamente para la idea que quiero expresar. Y es que muchas veces nosotros estamos viviendo la vida y los sueños de otros y no nos enfocamos en lo que realmente queremos, sino que vivimos trabajando para hacer realidad lo que Nilka quiere a través de mí, a través de Víctor, y yo para cuándo. O sea, me pongo a un lado. Mis metas, mis prioridades no son prioridades. Las pongo en un ladito y, ay, déjame ayudar a Nilka con tal cosa, déjame ayudar a Nilka con tal proyecto, déjame ayudar a Nilka con su empresa. Y entonces uno se va desgastando en ese proceso. Y cuando tú vienes a querer retomar lo tuyo propio, ay, ya se te pasó una vida en eso. ¿Cómo aprender entonces, Nilka, a adentrarnos en lo que realmente queremos y ponerle plazos, metas, no sé? Mira, eso que dices es tan importante porque hay como un triángulo que yo debo de ver y es cuánto
cuánto yo me estoy dando a mí, cuánto yo le estoy entregando a otro y cuánto yo estoy aportando al bien común, a la sociedad, ¿entiende? Entonces, en ese triángulo de sociedad estoy yo y está el otro, ese con quien me relaciono más íntimamente. ¿Qué tanto yo estoy aportando para uno y para otro? Eso debe de estar más o menos en un balance. Debe de estar en un balance. En ese balance de sacar el tiempo para mí, el tiempo también para no simplemente caer en eso, en ser aislada y solamente soy yo, sino también a los otros, y también a ese otro y también a lo social. Cuánto yo aporto al bienestar colectivo, al bienestar de todo eso que me rodea, de ese entorno. Porque ahí una de las respuestas, como decía bien la canción, que decía, me quedo con esa gente que como que me cuida, que cuando yo hago esa elección de optar por aquello que me genera cuidado, que me genera bienestar, estoy apostando a mí, pero también estoy apostando a darle al otro eso que soy. Y cuando yo siempre digo, cuando vemos respuestas inadecuadas en la gente o cuando vemos situaciones de dolor, que muchas veces nos quedamos como simplemente en eso que pasa, tal vez la pregunta es, ¿qué ha pasado con este ser humano que se ha distorsionado tanto? ¿Qué ha pasado con este ser humano que es incapaz de percibir al otro? Que es incapacidad de percibir el bien colectivo. Y por eso la salud mental es tan importante, porque un desarrollo no es solamente recurso. El ser humano es integral. Entonces el desarrollo es también la capacidad que tengo de conectarme con la alegría, de conectarme con el bienestar personal, con el bienestar de otro. No solamente tengo, pero sigue la insatisfacción, tengo pisando, tengo generando un malestar. O sea, ¿qué tanto puedo yo estar con mi colectividad en bienestar? Y eso también habla de mi propio bienestar. Yo recuerdo en uno de los programas que hablábamos precisamente de las emociones, que tú decías, ¿está bien no estar bien? Porque tú decías, es que hemos asumido que todo el tiempo debemos estar sonrientes, felices. A mí me gustaría como que tú des ese recordatorio a la audiencia, a ustedes dos, que puedan resumir qué son las emociones y cómo debemos vivirlas como seres humanos, porque de ahí parte todo. Bueno, mira, el mundo de hoy, que es un mundo que invita mucho a la alegría, pero a veces yo me pregunto, ¿y esa alegría es genuina? ¿Es genuina o es una alegría simplemente para que otros me vean? Porque a esa perseverancia extrema. A esa perseverancia extrema, a ese siempre doy más, a ese siempre como que nunca me puedo detener, como que siempre tengo que estar activo, que siempre tengo que estar vital, que siempre tengo que estar bien. Y yo digo, estar siempre bien es un desgaste, porque estar siempre activo y más, cómo la energía se va desgastando, cómo el cuerpo se va desgastando. Entonces, el tema es que yo me pregunto, y es como, a mí me gusta hacer preguntas simples a veces. Yo digo, el ser humano nace con 6 emociones básicas, en donde está el miedo, está la alegría, está la tristeza, está la ira, está el asco y está la sorpresa. Las 6 emociones básicas con que nacemos. Entonces, si nacemos con esas 6, entonces nada más vamos a usar la alegría. O sea, el dispositivo trajo 6, pero la única que es permitida usar es la alegría. Por eso es que la desgastamos. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa cuando nos hacen creer? Y eso yo quiero ahí que Víctor me ayude. Cuando nos hacen creer que solamente es la alegría, la permitida, porque eso es lo que significa que estoy bien. ¿Qué pasa con eso? Hay una propuesta y es la siguiente. O sea, nosotros tenemos estructuralmente, emocionalmente, psicológicamente esa capacidad de expresar. Ahora, nuestro desarrollo se va manifestando en función del ambiente que nos vamos criando. Y también responde
a nuestro sexo. Por ejemplo, en cuanto a la expresión del miedo, en el desarrollo de la cultura patriarcal y machista, a los hombres nos está prohibido sentir miedo, porque eso es un signo de debilidad, eso es falta de hombría. Entonces, en función de no experimentar miedo, podemos asumir conductas de riesgo o rebusques. Por ejemplo, fíjate que el sistema se va acostumbrando a las respuestas que le son gratificantes. Entonces, una cultura que promueve el riesgo, nos vamos a dar cuenta cómo ahora los deportes de alto riesgo están a la orden del día. Pero no solo el deporte, tenemos, por ejemplo, noticias de personas que viven en las redes, que son youtubers, no sé cómo es que se le llama. Youtuber, influencers. Influencers, y que pierden la vida buscando la pose más light para tomarse un selfie. ¿Por qué? Porque ese mismo modo de vida le va exigiendo más riesgo para obtener más consumidores. Entonces, sin darnos cuenta, nos convertimos en consumidores emocionales que muchas veces no responden a nuestra verdadera necesidad. Por ejemplo, en análisis transaccional hablamos de rebusque. Por ejemplo, un hombre que se le está prohibido tener miedo, entonces va a manifestar coraje o ira frente a una situación de riesgo. También a los hombres que se nos educa también con el ser fuerte, pues cuando tengamos un sentimiento de vulnerabilidad, pues entonces lo vamos a manifestar de la manera opuesta. El dolor lo vamos a meter en la gaveta y vamos a mostrar una cara, ¿verdad? De arrojo, de que no, eso no se siente, eso para mí no es nada. Y son de los elementos que nos van formando y van estructurando una personalidad, entonces, que tiene sus características muy definidas. Pero hoy en día que vamos viendo que tantos hombres y mujeres, porque antes estaban como mucho más delimitadas esa conducta en tanto de los hombres y de las mujeres, pero hoy en día vemos más que hombres y mujeres tienen como esa misma tendencia, vamos a decir, la misma tendencia del riesgo, del demostrar, del caer siempre como en voy más, cada vez me estoy demostrando que puedo más, cada vez, y sobre todo como el desafío del miedo, el miedo visto como una emoción innecesaria, porque se ve como se caracteriza como una emoción inadecuada, como una emoción, vamos a decir como dice la gente, mala. ¿Entiendes? Sentir miedo es malo, pero el miedo también tiene una característica, toda emoción tiene una característica positiva. El miedo tiene una característica que nos protege, que nos dice en cierto momento que nos debemos proteger precisamente de situaciones de riesgo extremo. O la ira, eso que me ayuda como a defenderme, que también es una emoción a veces vista como mala. ¿Entiendes? Y no la defensa que daña. No estoy hablando de esa defensa que es autodestructiva, sino de esa defensa que me ayuda a ponerme en una posición segura, que es la posición del ser humano. O sea, el ser humano en bienestar es un ser humano seguro. Y se ha visto que la seguridad es lo que nos permite poder conectarnos, poder vincularnos, poder relacionarnos. Porque precisamente en el proceso evolutivo de la humanidad, cuando la humanidad vivía de manera en un estado de alerta constante, producto de vivir en la adversidad, en un medio extremo donde había muchos elementos de riesgo para ello, el ser humano no socializaba tanto, porque el ser humano siempre estaba defendiéndose. Y ahora que tenemos ya las condiciones, entonces podemos conectarnos, podemos vincularnos, podemos estar. Y cuando en los vínculos hay algo que no está funcionando, también eso es una respuesta que me dice de que tal vez debo moverme y que tal vez es momento propicio para buscar ayuda, si yo no he podido solo o sola, este es un momento entonces para decidir qué debo hacer,
quién me puede acompañar o cómo es que voy a gestar una respuesta que me genere bienestar. Con esto nos vamos a una pausa. Quédese ahí, esto es Sol, trátame bien, y luego de la pausa volvemos y seguimos hablando de cuándo es el tiempo, cuándo es el momento en que debemos movernos hacia el bienestar, porque estar sintiendo una respuesta que no nos agradan, que no nos suman.